Buenos días, bienvenidos a un vídeo con Vampiro. Hoy vamos a hablar de cómo funciona el sistema de juego de Hombre Lobo quinta edición. Cómo funcionan las tiradas de dados. Y para eso voy a mostrar ejemplos en el tablero y voy a explicaros qué mecánicas afectan a las tiradas de dados. La primera de ellas, ¿cómo se construye el pool de dados en Hombre Lobo quinta edición? Pues primero tenemos que ver qué dados tiramos y cuál es la dificultad. Normalmente el pool de dados, el número de dados que tiramos, es la suma de un atributo más una habilidad. Por ejemplo, si tuviéramos inteligencia 2 e investigación 2, tiraríamos 4 dados. Y si tuviéramos inteligencia 3 e investigación 3, tiraríamos 3 dados. Lo mismo si sumamos, por ejemplo, fuerza más pelea, o si sumamos una habilidad distinta a un atributo distinto. ¿Y cuál es la dificultad? La dificultad es cuántos éxitos tienes que sacar, que normalmente son 3, 4, 3 es moderado, 2 es fácil, 4 es difícil, 5 es muy difícil. Y eso se ve por el número de dados, que son 6 o más en la tirada. Entonces, nosotros tiramos, por ejemplo, y esto sería un resultado de 1, 2, 3 éxitos. Si la dificultad fuera 3, la tirada tendría éxito. Si la dificultad fuera menor, también. Pero si la dificultad ya fuera mayor, la tirada habría fallado. Por ejemplo, pongamos que hacemos una tirada de inteligencia más investigación a dificultad 4. Yo ahora tiraría y he tenido... Hay uno que no se ve. He tenido justo 1, 2, 3, 4 éxitos, con lo cual el personaje habría pasado la tirada en Hombre Lobo del Apocalipsis. Dos diferencias, dos variantes. ¿Qué pasa cuando tiras y sale un crítico? ¿Qué es un crítico? Pues un crítico son dos dieces, un 100, para que nos entendamos. Dos dieces, dos dados con un resultado de 0, cuentan como crítico y cuentan como dos éxitos cada uno. Y así consecutivamente. Otros dos dieces serían otros 4 éxitos. 4 y 4, 8. Si aún así la tirada no resulta exitosa porque la dificultad es altísima, pues aún así fallaría. Pero 4 éxitos en lo que resultan las dificultades habituales de Hombre Lobo del Apocalipsis es un crítico, es muchísimas posibilidades de pasar la tirada. Y estos serían 8 éxitos y este 9. O sea que para que entendáis qué es un crítico. Si ninguno de los dados es un éxito, tú tiras y este 1, un 4, un 2 y este es un 3, por ejemplo, ese es un fallo total. Eso significa que tu personaje no ha tenido ningún éxito, que era consecuencias interesantes, puede ser una pifia. Esto es lo que total failure, el fallo total, es una pifia, pero no implica necesariamente que el personaje pierda el control. Simplemente es que ha sido un desastre por completo. La tirada de investigación, por ejemplo, podría haber acabado alterando las pruebas o destruyendo las evidencias de algún delito. Este es el tipo de consecuencias que hay. Otras dos mecánicas, otras dos permutaciones importantes. La primera, hacer la media, coger la mitad. Si tú tienes, por ejemplo, una tirada que sea de 6 dados, pero la dificultad base es de 2 o de 3, la dificultad de la tirada, el narrador puede decidir que la tirada pasa automáticamente. Hace la media, decide que 6 dados normalmente van a ser 3 éxitos, de media, mínimo, si no hay ningún crítico, así que decide no tirar para aligerar, para acelerar la partida, ¿no? Eso te lo recomiendan, te dicen que tires lo menos posible para que el sistema fluya, sea narrativo, sea rápido, y que tires en los combates o en las situaciones en las que el fallo, el fracaso o ver el margen de éxito sea interesante, ¿no? para la partida. ¿Y qué es el margen de éxito? Pues el margen de éxito es que si tú, por ejemplo, tiras a dificultad 3 y tienes, pues aquí tenemos 3 éxitos, pues tienes 4 éxitos, el margen de éxito es la diferencia. Has tenido un éxito de diferencia respecto a la dificultad mínima que nos han puesto, ¿no? Nos han pedido 3 éxitos, hemos tenido 1, 2, 3, 4, así que hemos pasado la tirada por un margen de 1. Otra mecánica importante es el gasto de fuerza de voluntad. Los personajes pueden gastar fuerza de voluntad
para repetir dados fallidos, hasta un máximo de 3. Entonces yo, por ejemplo, tiro de dificultad 5. 5 dados, o sea, 5 éxitos en 6 dados. Es complicadísimo. Pero mira, he tenido 1, 2, 3 y 4 éxitos. Ah, mira, 5. 5. He pasado la tirada. Pero imaginaos que este hubiera sido un 3, como aparentaba. Entonces yo podría gastar un punto de fuerza de voluntad para repetir estos dos. Y entonces este, que ha sido un éxito, ya me subiría el número de éxitos a 5. Esto de gastar fuerza de voluntad es súper importante porque es lo que nos permite, digamos, mejorar el margen de éxito, y es ese punto de gestión de recursos que tiene el juego de tener que decidir cuándo gastar o cuándo no gastar fuerza de voluntad, o cuándo quemar fuerza de voluntad, porque es bastante limitada. No te tienes 4 puntos, 5 puntos, y conforme se van gastando solo lo recuperas al final de la sesión. Entonces es una decisión importante cuándo o no gastar fuerza de voluntad. Vamos a hablar de otra mecánica importante: el éxito a un coste, o la victoria a un coste. Supongamos que el narrador pide una tirada, pero pide una tirada a una dificultad elevada, por ejemplo, 4 puntos, 4 éxitos. Tú tiras y, como es en este caso, no tienes suficiente, solo has tenido 2. Entonces, lo que nos sugiere el reglamento es que los narradores pueden ofrecerle al jugador obtener éxito a cambio de un coste. ¿Qué es un coste? Pues es una desventaja narrativa que aparecerá más tarde. Por ejemplo, en una partida de vampiro que hemos estado jugando, un jugador falló una tirada de sigilo, falló por poquito, entonces sugerimos al narrador que tuviera éxito con un coste. Entonces lo que ocurrió fue que ese jugador no había sido oído, no había sido visto, pero había perdido uno de sus objetos en ese momento, en esa escena, sin darse cuenta de que lo había dejado atrás. Lo cual, pues posteriormente podría llevar a que lo encontraran, a que lo rastrearan, ¿no? Es una evidencia, ¿no?, que apunta hacia él. Eso es un ejemplo, ¿no?, de éxito a un coste. Y este, digamos, sería la última variante, la última mecánica que sugiere el juego. Ahora vendríamos a hablar de la rabia y las tiradas enfrentadas. Vale, ¿qué es una tirada enfrentada? Una tirada enfrentada es una tirada que no tiene dificultad. Es una tirada que tiene, digamos, la dificultad establecida por la reserva de dados y el número de éxitos de otro jugador. Entonces, supongamos que nuestro personaje se enfrenta en cuerpo a cuerpo a otro personaje. Es un duelo a puños en la calle, ¿no? Están luchando brazo partido y nuestro personaje tiene fuerza más pelea 5 y el rival tiene 4 dados. Ahora, en lugar de tirar a una dificultad, lo que haremos será tirar los dados y ver quién ha sacado más éxitos. En este caso, nuestro personaje habría sacado un solo éxito y el rival habría sacado un solo éxito, con lo cual sería un empate y los dos llevarían un punto de daño. El que gana, si en este caso es un empate, pero si uno ganara, tuviera más éxitos que el otro, sería el que aplicaría su daño, que es el número de éxitos, la diferencia, el margen, más los modificadores de las armas. Por ejemplo, un cuchillo, un glaive, es más 2 al daño, con lo cual serían un éxito más 2, 3 daños agravados que le harías al rival. Pero si hubiera sido una diferencia, por ejemplo, de 2, hubieran sido 4 daños. Y ese es cómo funciona una tirada enfrentada. Ahora bien, en Hombre Lobo se utiliza normalmente 2 tipos de dados. Los dados normales, que en este ejemplo son azules, y vamos a ver que los personajes tienen también dados de rabia. Normalmente entre 1 y 5 puntos de rabia, que serían comparables a los puntos de ansia que tienen los personajes de Vampiro la Mascarada. Al contrario que en Vampiro, no nos interesa tener el ansia o la rabia, en este caso, a 0. Nos interesa tener normalmente un valor medio, porque un personaje en Hombre Lobo necesita activar y gastar su rabia para utilizar sus poderes, para regenerarse y para cambiar de forma. Con lo cual, para ver cada vez que gastamos rabia, cada vez que, por ejemplo, activamos un poder que requiere rabia, tiraríamos un dado
Y si es un éxito, mantenemos nuestro nivel actual de rabia. Pero si es un fallo, es menos de un 6, nuestra rabia bajaría en 1. Con lo cual, y si llegamos a 0, perdemos la capacidad para utilizar poderes, para regenerarte y para cambiar de forma. Vuelves a forma humana, por así decirlo. Entonces, supongamos que un personaje hace una tirada en la que la rabia entra en juego, ¿no? La rabia, supongamos que en este momento tiene un valor de 3, que es un valor medio, ¿no? Un personaje está en combate, está quemando rabia para regenerarse, pero todavía no ha llegado a 0, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que varios de esos hace una tirada de fuerza más pelea, supongamos que tiene 6 dados, pero en el caso de que tengas rabia, lo que haces es sustituir tus dados azules por dados rojos. En este caso, dados de rabia. Entonces, si tu fuerza más pelea es 6, lo que haría sería cambiar 3 dados azules por 3 dados de rabia, porque tu nivel de rabia es 3. Si después de gastar rabia fallas el chequeo de rabia y pierdes un punto de rabia, lo que harías sería devolver uno rojo a la reserva y coger un azul. Si volvieras a perder otro punto de rabia, cogerías otro azul y devolverías uno rojo. Y si de alguna forma consiguieras ganar rabia, por ejemplo, te llenen con plata, o hay algunos hechizos, algunas dones, por ejemplo, los Galliard pueden subir la rabia del resto de la manada, pues podrías utilizar esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funcionan los dados de rabia? Los dados de rabia tienen un par de diferencias clave. La primera es que te dicen, cuando quieres usar la violencia, la rabia es de gran ayuda, ¿no? Es muy, muy fácil herir a alguien, hacer daño cuando vas a utilizar la violencia. Entonces, en los dados de rabia, los resultados de éxito cuando quieres destrozar algo son a partir del 3. A ver, espérate. Son del 6 al 9 te dicen que es un éxito, un 10 sería un crítico brutal, ¿vale? Te dicen que es un éxito pero con crítico, pero la diferencia es que el 1 y el 2, te dicen en el libro, el 1 y el 2 en los dados de rabia son resultados brutales. El 3, el 4 y el 5 son resultados igual de malos que si salieran en un dado de azul, ¿no? En un dado normal. Es un fallo y es simplemente un fallo, ¿no? Un 3, un 4, un 5. Un 3 es un fallo. Pero si sale un 1 o un 2 y la acción que estás haciendo es una acción de romper algo, destrozar algo, hacer daño a alguien, inmediatamente y de forma brutal, eso es un éxito en un dado de rabia. Entonces, en una tira de fuerza más pelea, pegando por ejemplo con las garras, tiraríamos y tendríamos 1, 2 y 3 éxitos. Pero si esto, en lugar de un 5, fuera un 2, también sería un éxito. Si estuviéramos pegando con las garras. Si estuviéramos disparando un rifle francotirador, lo cual requiere una frialdad, una calma y un estado de concentración, no sería un éxito. Pero si estamos haciendo algo que nos permita canalizar la rabia, sería un éxito este 2. Esa es la diferencia clave. Esa es la diferencia principal. Que en los unos y los doses, en los dados de rabia, cuando estamos haciendo algo violento, son éxitos. Con lo cual, los hombres lobo tienen mucha facilidad para ganar los combates, para hacer daño en combate y para destrozar todo de una forma agresiva y dejarse llevar por la rabia. Para ellos lo fácil es hacer daño. ¿Qué pasa si además te dicen, si sacas 2 dados, te dicen, si sacan 2 o más resultados de brutales, por ejemplo, esto sería un resultado brutal, puede ser que el personaje se deje llevar por la rabia y que se descontrole la situación, ¿no? Entonces, si hay 2 dados, con uno o con un 2 de rabia, es fácil que el personaje se vaya de las manos, entre en frenesí y pierdas el control del personaje. Tampoco interesa, por tanto, tener mucha rabia, ¿no? Es un equilibrio mucho más difícil de mantener. Y eso se refleja en que el narrador puede decidir la acción que realiza el personaje, ¿no? El igual atacar a un aliado, atacar a un civil, puede irse fácilmente de las manos
el combate o la situación que estemos llevando a cabo, porque supongamos que nuestro personaje intenta dar un discurso inspirando a la gente a indignarse y lanzarse a las calles para manifestarse. Pues él hace una tirada de persuasión más carisma y el resultado, en este caso, implica un dado de rabia. Pues si fueran dos resultados así, pues podría ser que el discurso se haya ido de las manos y la gente empiece, por ejemplo, a quemar contenedores, lanzarse contra la policía, ese tipo de cosas, ¿no? Además, fijaos que esta tirada sería un fallo bastante grave, ¿no? Entonces, bueno, pues eso depende, ese es el resultado extra que nos da el dado de rabia. Y lo dicho, aparte, la rabia nos permite regenerarnos, así que cuando tiramos para regenerarnos, tiramos un dado, y si es un fallo, como en este caso, lo que haríamos sería perder un dado de rabia y cambiarlo por un dado azul. Y eso es todo. Espero que os haya servido de ayuda este vídeo. Hasta luego.